Esta historia comienza con nuestro protagonista recordando toda su vida pasada, porque logró convertirse en el rey más poderoso del mundo. Fue un hombre temido y respetado, dueño de una fuerza abismal y una destreza capaz de acabar con cualquier oponente que se interpusiera en su camino. El imperio que levantó con sus propias manos era tan grande que podía borrar ciudades enteras del mapa gracias a sus armas de destrucción, y él lo sabía. Sabía que nadie podía hacerle frente y que no existía enemigo capaz de desafiarlo sin pagar un precio terrible. Sin embargo, había algo que nunca lo dejó en paz. Sin importar todo el poder acumulado, las riquezas y la gloria y el miedo que inspiraba, existía un vacío que jamás logró llenar, algo que nunca alcanzó y que hacía que su vida, pese a todo, se sintiera incompleta. Y así, en uno de sus últimos recuerdos, siente que cae hacia un lugar desconocido, como si el mundo se deshiciera bajo sus pies. En medio de esa caída, escucha una voz lejana, suave pero desesperada, que le ruega que en su próxima vida busque la luz, y antes de poder responder, todo se vuelve oscuro. Cuando vuelve a abrir los ojos, lo primero que nota es un rostro desconocido. Una mujer lo mira sonriente con una expresión cálida y le muestra el bebé a su esposo. El hombre, que irónicamente se llama Rey, observa al pequeño con una emoción desbordante y pronuncia su nombre con orgullo: Arthur. Esta escena deja completamente confundido a nuestro prota porque no reconoce a esas personas ni entiende qué está pasando. Pero poco a poco comienza a atar cabos y se da cuenta de la verdad. Ha muerto en su otra vida y acaba de renacer. Ahora es un bebé llamado Arthur, sostenido por una pareja que lo mira como si fuera lo más valioso del mundo. Durante los siguientes días, Arthur se siente extraño, incómodo y profundamente humillado. Su mente sigue siendo la de un rey imponente, alguien acostumbrado a dar órdenes y a dominar a todos los demás, pero ahora está atrapado en el cuerpo de un bebé que solo actúa por reflejos, no tiene control sobre sus movimientos, no puede hablar, no puede caminar y depende completamente de aquella pareja para sobrevivir. Cada vez que necesita algo tan básico como comida o descanso, siente que su orgullo se rompe un poco más, pues está indefenso, vulnerable, y esa sensación le resulta insoportable. Aún así, no tiene más opción que aceptar su situación, al menos por ahora. Un día, cuando salen al exterior, presencia algo que lo deja completamente perplejo. Su padre levanta la mano y utiliza un poder que Arthur jamás había visto. Con solo un movimiento destruye unas enormes rocas como si fueran simples juguetes. Poco después, su madre usa un poder similar para curarlo, envolviéndolo en una sensación cálida y reconfortante. Para Arthur, esto es algo completamente nuevo. En su antiguo mundo existían técnicas y energías especiales, pero esto es diferente. En este mundo ese poder parece ser algo normal. Su padre lo utiliza en la vida diaria e incluso para cazar, como si fuera la cosa más normal del mundo, por lo que poco a poco Arthur comienza a entender que aquí el uso de poderes es común y que aquellos que no los poseen son considerados débiles dentro de la sociedad. Esto lo lleva a una conclusión clara: debe volverse muy fuerte cuanto antes. Sin embargo, también comprende que primero debe tener paciencia. Su cuerpo aún no responde a sus órdenes y por ahora depende al completo de sus padres, pero al menos encuentra un pequeño consuelo: puede descansar cuando quiera, algo que había perdido por completo en su vida anterior debido a los constantes ataques y responsabilidades. De esta manera pasa el tiempo y nuestro prota se mantiene enfocado en controlar su nuevo cuerpo. Con el paso de los días comienza a mejorar, logrando pequeños avances que para cualquier niño serían normales, pero para él son verdaderas victorias. Cuando finalmente logra gatear, ve por primera vez su reflejo ante un espejo. Se sorprende al observar su nuevo aspecto y aún no termina de acostumbrarse del todo al nombre de Arthur, pero a pesar de esto entiende que debe aceptarlo. Mientras que en una ocasión, cuando sus padres estaban distraídos, se cuela en silencio en una habitación llena de libros. Su objetivo es claro: obtener información. Siempre ha creído que el conocimiento es el arma más poderosa y no piensa cambiar esa filosofía ahora, por lo que al revisar uno de los libros comienza a entender mejor el mundo en el que vive. Descubre que se encuentra en el continente de Dikatem, dividido en varias naciones: Elenoir, el hogar de los elfos; Darf, una nación de enanos; y el reino de Sapin, donde vive él junto a todos
todos los humanos. Esto último le resulta familiar, ya que no es tan diferente a su mundo anterior, aunque le sorprende que el trono aquí se herede en lugar de ser arrebatado por la fuerza, pero también nota que este mundo no parece tan avanzado tecnológicamente, algo que al principio le resulta extraño, pero al tomar un segundo libro encuentra la respuesta a esta falta de tecnología. Todo se debe a la magia. En este mundo la magia es la base de casi todo. Se utiliza gracias al maná, una energía que fluye por el entorno y por los seres vivos, y existen dos tipos principales de usuarios: los potenciadores, que usan el maná para aumentar sus capacidades físicas, y los conjuradores, los cuales pueden proyectar el maná y controlarlo a su antojo. Esto le recuerda de inmediato los poderes que usan sus padres y también a una energía que conocía muy bien en su vida pasada, llamada el Ki. Allí se había vuelto un maestro absoluto en estas técnicas y gracias a ellas se convirtió en un rey temido. Por esto se pregunta si ese mismo conocimiento le servirá también en este mundo, por lo que decide intentarlo y comienza a concentrarse, tratando de sentir cómo la energía se acumula en su interior, y por un momento lo consigue, pero su concentración se rompe cuando su madre lo levanta preocupando, pues no lo veía por ningún lado, así que lo lleva consigo al notar que ya ensució el pañal y provoca una profunda vergüenza en Arthur, ya que no controla bien su cuerpo y esto lo frustra enormemente, pero en su mente solo espera crecer pronto para liberarse de esta prisión que no le permite obtener el poder que tanto anhela. 2 años después, Arthur ya entiende mucho más sobre este mundo. Su madre incluso escribe sobre el desarrollo de su hijo, ya que le parece un niño demasiado curioso para su edad. Sin embargo, sigue encontrando extraño que rara vez lo ve reír como los demás niños, al tiempo que observa cómo Arthur practica con una espada de madera, y mientras Ray le enseñaba emocionado a su esposa lo rápido que su hijo aprende, ella en cambio se enfurece al ver la escena, molestándose bastante porque no le ha dado permiso para enseñarle algo tan peligroso. Pero nuestro prota, al ver la discusión, no puede evitar preguntarse si en todos los matrimonios son las mujeres quienes mandan. Un día después, su madre lo lleva hasta la ciudad. Aquellos viajes siempre lo emocionan porque es allí donde ha podido aprender más sobre el nivel tecnológico de este mundo, observando armas, construcciones y objetos que no existen en su vida pasada. También ha visto minerales desconocidos y ha experimentado de cerca el poder de la magia. Cada vez que regresan a casa, termina completamente exhausto y su madre se divierte al ver cómo siempre se queda dormido después de tanta exploración, aunque en su mente Arthur agradece profundamente a aquellas dos personas que lo han cuidado todo este tiempo. Gracias a ellos ha sentido algo que nunca experimentó antes, ya que en su otra vida no tuvo una familia y ahora entiende qué es eso de lo que llaman el calor de hogar, por lo que se duerme con este pensamiento, mientras que su madre comenta que le encanta su curiosidad por aprender y cree que la ha heredado de su padre, aunque también desea que en el futuro tenga una vida más tranquila. Al siguiente día, Arthur observa a su padre usar su poder con atención, pues sabe que debe aprender todo lo que pueda, mientras que su madre se acerca y le indica que debe prestar atención, justo cuando Ray golpea el suelo con tal fuerza que lo hace temblar. Arthur queda asombrado y entiende que su padre es un potenciador extremadamente fuerte y que él debe comenzar a practicar sus propias habilidades cuanto antes, pero Alice lo lleva para dormir y Arthur señala uno de los libros deseando seguir leyendo, algo que ella niega diciendo que ya es la hora de la siesta, por lo que Arthur usa todo su conocimiento para poner la expresión más tierna posible, intentando convencerla, y aunque ella trata de resistirse, termina cediendo, por lo que Arthur se emociona y comienza a leer más sobre la magia, ya que durante estos 2 años ha estado practicando en secreto la creación de un núcleo de maná en su interior. Ha sido un proceso lento y cuidadoso, pues ha estado reuniendo las partículas de maná a su alrededor y concentrándolas dentro de sí, pero sabe que está cerca de lograrlo. Mientras tanto, sus padres conversan afuera cuando una explosión sacude la casa. Ray termina con una quemadura en la espalda al cubrir a su esposa, mientras que Alice, aterrada, recuerda que Arthur todavía está dentro, así que ambos corren desesperado a buscarlo. Al llegar a la biblioteca, Ray queda en shock. Entre los restos de la casa, Arthur está levitando, rodeado por un aura de magia, y su madre se queda sin palabras mientras
mientras Rey no puede comprender cómo su hijo ha desarrollado un núcleo mágico con apenas 3 años. Pero Arthur los mira con orgullo, satisfecho por su logro, pero cuando intenta caminar hacia ellos, los restos del techo comienzan a caer, así que no puede defenderse ni moverse bien, por lo que solo cierra los ojos, convencido de que morirá de nuevo. Justo entonces, Rey detiene los escombros con su fuerza y Alice abraza a su hijo desconsolada, temiendo perderlo, pero Arthur queda impactado. Por primera vez entiende que sus padres jamás permitirán que algo malo le suceda, y al ver a su madre llorar se confunde. Cree que deberían estar felices por haberlo salvado, pero ambos lloran mientras lo abrazan, recordando que en su otra vida nunca tuvo a nadie que se preocupara por él, por lo que no entiende del todo qué es lo que siente, pues no ha leído nada sobre esto en los libros, pero también comienza a llorar sin poder evitarlo, mientras se aferra a sus padres, ya que por primera vez en ambas vidas se siente completamente seguro. En un recuerdo borroso pero pesado del pasado, nuestro prota se encuentra de pie frente a un hombre que está siendo juzgado por intentar acabar con su vida para usurpar el trono. La sala es amplia, fría, llena de miradas duras y silencios incómodos. Los jueces deliberan durante largos minutos sobre cuál debe ser su castigo, mientras que el acusado permanece de rodillas con la cabeza agacha y los puños apretados. Todo cambia cuando traen a su familia al centro del recinto. En ese instante, el hombre levanta la vista y al ver a su esposa y a su hijo, su expresión se quiebra por completo. Se inclina profundamente, aceptando su culpa sin reservas, y reconoce que intentó asesinar al rey, pero no pide perdón para sí mismo y no intenta justificarse. Solo ruega con la voz temblorosa que no les hagan daño a ellos. Dice que está dispuesto a aceptar cualquier castigo e incluso regresaría a su país de origen, un destino que considera peor que la muerte, siempre y cuando su familia permanezca a salvo. El ambiente comienza a volverse tenso y casi irrespirable, pero entonces, en cuestión de un segundo, nuestro prota desenvaina su espada y sin titubear acaba con la vida de la esposa y el hijo del hombre. La sangre salpica el suelo pulido y los jueces, lejos de horrorizarse, celebran el acto. Dicen que su rey ha usado su propia mano para dar misericordia, evitando que esa familia sufra el resto de sus vidas, mientras que el hombre, roto por dentro, cae al suelo entre sollozos, pero aún así se obliga a agradecerle al rey por su generosidad, mientras su llanto resuena en la sala como un eco vacío. De vuelta en su nueva vida, Arthur entrena junto a su padre en un claro cercano a casa. A diferencia de otros niños, él prefiere usar una espada en lugar de guantes modificados para el combate. Su padre al principio duda, pero finalmente acepta. Intercambian algunos golpes suaves, más como una prueba que como un combate real, hasta que Rey decide activar su poder. Aquella demostración emociona a Arthur, quien, llevado por el impulso, también canaliza su magia hacia la espada. El resultado es inesperado. El arma de madera de su padre se parte en dos, dejando a Rey completamente asombrado, y minutos después, todavía impactado, le dice a su esposa que deben buscar un maestro adecuado para su hijo, alguien que pueda enseñarle a controlar ese talento. Pero Alice se niega de inmediato. Le parece demasiado peligroso exponerlo, enviarlo lejos o ponerlo bajo la tutela de alguien extraño. Rey lo entiende, pero todavía insiste, explicándole cómo es que Arthur destruyó un arma reforzada con magia y que ese nivel de talento no puede desperdiciarse. Pero Alice se preocupa aún más al pensar en tener que ir a otro pueblo, y pronto la conversación se transforma en una discusión, mientras que Arthur observa en silencio y consciente de que cuando sus padres se dejan llevar por las emociones, su juicio se nubla, así que decide intervenir preguntando con naturalidad si no pueden irse todos juntos, por lo que sus padres se quedan en silencio sorprendidos, pues no lo habían considerado. La idea es perfecta y poco después comienzan a empacar, sonriendo y pensando que su hijo es sin duda un genio. Unos días más tarde llegan los amigos de sus padres, aquellos que ayudaron a reconstruir la casa tiempo atrás. Arthur lo recuerda vagamente, aunque no todos los nombres vienen a su mente. Aún así, saluda a cada uno con educación y Jasmine es la única que lo observa de forma intimidante, casi como evaluándolo, aunque no dice nada, y tras despedirse de la casa y terminar de empacar, el grupo inicia el viaje. Durante el trayecto, Arthur habla con su madre y le confiesa que está emocionado
pasado, aunque en su mente no deja de comparar los métodos de transporte de este mundo con los de su vida anterior. Todo aquí le parece más lento, más rudimentario y espera llegar pronto a la ciudad de destino. Después de varias horas se detienen para descansar y en ese momento Arthur siente una presencia hostil, pero no es el único. Todos parecen notarlo y se preparan de inmediato. Avanzan hacia el origen de aquella sensación y Arthur observa con atención cómo Adam, Ellen y Jasmine activan sus poderes potenciadores, mientras que los demás conjuran magia y en cuestión de segundos los monstruos son eliminados. Así que Rey anuncia que esa noche tendrán un festín. Más tarde, Arthur come lo que han preparado sin quejarse, pues sabe que están de viaje y no puede esperar lujos. Mientras tanto, Alice se acerca al rey al notar que tiene una herida leve en el brazo, pero antes de que ella use su poder, todo el grupo se pone alerta y revisa los alrededores. Al confirmar que no hay peligro ni nadie cerca, le dan la señal para que lo cure. Arthur entiende la cautela. El poder de su madre es muy raro, casi no existen magos capaces de curar, y si alguien descubriera su habilidad, se convertiría en un objetivo codiciado. Por esto siempre han vivido con discreción. Un rato más tarde, Adam le pregunta a Rey si puede entrenar un poco con Arthur antes de dormir. Rey acepta, aunque Arthur se sorprende al ver a Adam prepararse como si fuera un combate real. Por un momento piensa que se ha olvidado que solo tiene 4 años. Sin embargo, cuando Adam alista su lanza, Arthur potencia su espada y sus piernas lanzándose con toda su fuerza. Se mueve tan rápido que aparece detrás de Adam, pero su cuerpo todavía es muy débil y no logra superarlo, mientras que el chico lo toma y lo lanza por los aires, pero una de las chicas usa su magia para bajarlo con cuidado. Los demás regañan a Adam por excederse, recordándole que peleaba contra un niño, pero él responde que Arthur es demasiado fuerte para su edad, y nuestro prota en cambio se tensa cuando Jasmine aparece a su lado, preguntándole cómo hizo aquel movimiento. Por su mirada entiende que ella no lo dejará en paz hasta saber la respuesta. Durante los siguientes días, Arthur continúa entrenando con su padre y con los compañeros de viaje. Aprende a usar nuevas armas como el arco y no deja de practicar. Incluso le enseña a Jasmine cómo usar el poder en los pies para moverse a gran velocidad. Poco a poco, ella comienza a acercarse mucho más a él, e incluso el día de su cumpleaños, Jasmine le regala una daga. Las demás chicas se sorprenden, pues nunca la habían visto mostrar tanto cariño por alguien, mientras que Alice se siente orgullosa y Arthur nota cuánto ha cambiado Jasmine desde que se conocieron. Sin embargo, también le preocupa ver que su madre se siente mal con frecuencia, aunque ella intenta disimularlo. Al siguiente día, nuestro prota está leyendo junto a su madre cuando el carruaje se detiene de forma abrupta. La tensión se siente al instante, flechas caen desde lo alto y alguien grita que son bandidos. El grupo se pone a la defensiva y desde un cañón un hombre ordena que dejen con vida a la mujer y al niño, ya que son su prioridad. Esto enfurece a Arthur, pues incluso en este mundo existen personas así, pero la batalla está ya con violencia. Sus compañeros eliminan a varios bandidos y usan sus habilidades para mantenerlos a raya. Aún así, nuestro prota se da cuenta de que, aunque son más fuertes individualmente, el número juega en su contra. El cansancio pronto les pasará factura y en medio del caos, su padre se ha estampado contra uno de los carruajes. El líder de los bandidos se acerca, pero Rey le ordena a su esposa y a su hijo que no se acerquen, ya que es demasiado peligroso. Además, asegura que no está tan mal herido y que puede seguir luchando, por lo que deben alejarse, y nuestro prota lo niega, pues cree que ya es lo suficientemente fuerte como para pelear a su lado, pero su padre con voz firme le ordena que no lo haga, diciéndole que si quiere demostrar su fuerza debe usarla para cuidar a su madre. Entonces revela que Alice está esperando otro bebé. Esa noticia impacta a nuestro prota, pues de repente todo tiene sentido. El malestar de su madre junto a su cansancio, mientras que Rey dice que pronto será un hermano mayor y le pide que se marche, por lo que nuestro prota acepta con el corazón apretado. Mi Rey se lanza contra el líder de los bandidos usando toda su potenciación, obligándolo a retroceder, mientras que Arthur corre junto a su madre. Los compañeros le abren paso luchando con todo lo que tienen, y nuestro prota piensa que huir es humillante, sobre todo cuando en su vida anterior era él quien arrebataba todo sin dudar. Sin embargo, cuando cree que ya están a salvo, un ataque de magia de viento cae desde lo alto de la montaña. Arthur empuja a su madre fuera del alcance y recibe
recibe el impacto de lleno. Con sus últimas fuerzas lanza la daga que Jasmine le regaló, llevándose consigo el mago enemigo, aunque empieza a caer al vacío y todos gritan su nombre. Pero mientras cae, Arthur siente algo en el pecho que nunca había experimentado. Por primera vez entiende la súplica de aquel hombre de su vida pasada. Comprende por qué sus padres lloraron aquel día de la catástrofe. Era una mezcla de miedo y alivio, de tristeza y felicidad. Ahora él siente lo mismo. Se alegra de haber salvado a su madre, pero se duele al pensar que no podrá ser un hermano mayor, por lo que una lágrima recorre su rostro, pues le habría encantado serlo. Después de un tiempo que le parece eterno, despierta aturdido en medio de un bosque. No entiende qué ocurrió ni cómo es que sigue con vida. El silencio es inquietante hasta que escucha unos pasos pesados y ensordecedores. Algo enorme se acerca. Una bestia colosal aparece frente a él que se inclina ligeramente y para su sorpresa lo saluda, llamándolo directamente por su nombre. Unos segundos después, Arthur es guiado hasta el interior de una cueva, aunque su mente sigue completamente alterada por la presencia de aquel ser y por la enorme presión que emana de él. Su sola figura resulta imponente, casi aplastante, y por reflejo Arthur siente el impulso de atacar antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, apenas intenta moverse, es detenido con una facilidad humillante. Aquel ser lo sujeta sin esfuerzo y le pide con una voz firme pero extrañamente tranquila que no haga ninguna tontería. Le explica que todavía está demasiado débil y que su cuerpo apenas se sostiene, por lo que lo mejor que puede hacer en este momento es recuperar sus fuerzas. Luego se acerca a uno de los muros de la cueva, recoge algo de comida que tenía guardada y se la entrega, diciéndole que tuvo mucha suerte de haber sobrevivido a una caída así y que si no come no durará mucho. También le deja en claro que está de su lado, pero que no responderá ninguna pregunta mientras no se alimente. Arthur, sin muchas opciones, acepta la orden y comienza a comer, pero en cuanto prueba la fruta se da cuenta de lo hambriento que estaba. El sabor es increíble, dulce y muy fresco, como si revitalizara todo su cuerpo. Aún así no puede evitar preguntar si sabe algo de sus padres o si siguen con vida. Aquel ser responde que no puede salir de este lugar, pero puede ver mucho más lejos que cualquier otro, por lo que le muestra una especie de visión del sitio donde fueron atacados. Arthur ve con claridad que sus padres y los demás sobrevivieron y que continuaron su camino hacia la ciudad. La imagen lo deja en shock y sin poder evitarlo las lágrimas comienzan a caer por su rostro. Se siente profundamente aliviado al saber que están vivos y a salvo, pero todavía sin saber cómo llamarla, aquel ser finalmente se presenta como Sylvia. Arthur le agradece una y otra vez con la voz quebrada y poco después, agotado físicamente y emocionalmente, cae dormido en la cueva. De esa manera pasan los días. Arthur se recupera poco a poco de sus heridas, comiendo bien y hablando con Sylvia siempre que puede. Con el tiempo entiende que se encuentran en la frontera de un bosque extremadamente peligroso y muy alejado de cualquier zona segura. Es un lugar rodeado de monstruos y bandidos, por lo que no sería prudente que se marchara solo. Además, Sylvia le explica que puede crear un portal para sacarlo de allí, pero eso requiere tiempo y preparación, por lo que debe ser muy paciente. Arthur acepta sin protestar, sabiendo que no tiene otra opción, y además entiende que mientras más tiempo pase allí, más puede aprender. Cuando su cuerpo comienza ya a responder mejor, retoma el entrenamiento con la espada, practicando movimientos una y otra vez. Al principio, la presencia intimidante de Sylvia lo asusta, pero con los días se da cuenta de que es alguien amable y sorprendentemente comprensiva. No le gusta hablar mucho de sí misma, pero él tampoco insiste. Sin embargo, durante uno de sus entrenamientos, Sylvia nota algo que la deja intrigada. Arthur es capaz de manipular maná con una precisión inusual para alguien tan joven. Se sorprende aún más al descubrir que ya posee un núcleo de maná bien formado, por lo que le pregunta si puede hacer algo parecido a lo que ella hace. Pero nuestro prota se queda en shock al verla usar magia mientras acumula maná al mismo tiempo, algo que él jamás creyó posible, y Sylvia le explica que los humanos suelen tener ideas muy básicas y limitadas sobre el maná.
humanidad, pero existen seres como las bestias de Maná capaces de usar este poder de formas mucho más complejas. Luego le pregunta si le gustaría aprenderlo y Arthur acepta sin dudarlo, pues le parece un poder totalmente increíble. Sin embargo, Sylvia lo detiene y le pregunta para qué lo usaría, qué planea hacer cuando se vuelva más fuerte. Así que Arthur se queda pensando y recuerda lo que le hicieron a sus padres. En su mente la respuesta es clara: si se hace más fuerte, matará a cualquiera que intente arrebatarle lo que es más importante para él. Apenas pronuncia esa idea, Sylvia lo golpea y lo tira al suelo, diciéndole con frialdad que no le enseñará un poder tan peligroso a alguien con esa mirada, por lo que se acerca a él mostrando sus garras y le explica que podía destrozarlo en un segundo si quisiera, pero que en lugar de esto prefiere acariciarlo y tratarlo con cariño, algo que Arthur claramente agradece mucho más. Pero Sylvia le habla del odio y de la ira, de cómo arden rápido y conducen a la violencia, pero de lo breve que es la satisfacción que producen y de cómo al final solo dejan más vacío y rencor. Sus palabras acuden a Arthur porque siente que ella está viendo directamente su vida pasada, pero Sylvia le dice que no permitirá que la vida que salvó se pierda en ese camino oscuro, por lo que vuelve a preguntar qué hará con el poder que le enseñará. Esta vez Arthur lo entiende, jura que usará su fuerza para proteger a todos sus seres queridos, así que Sylvia sonríe y lo felicita, pues esta es la respuesta correcta. Ahora sí está dispuesta a enseñarle, y mientras tanto en lo profundo de aquel bosque, otra bestia gigantesca siente la presencia de Sylvia y promete que la encontrará muy pronto. En otro recuerdo del pasado de nuestro prota, él siempre era respetado y venerado por todos. Muchos incluso le temían, pero sabía que en realidad no tenía el poder que todos creían. El reino no estaba en sus manos. Quienes gobernaban de verdad eran los miembros del parlamento, que lo usaban como un simple títere de guerra para obtener recursos y eliminar enemigos. Esa realidad siempre lo frustró porque lo reducían a una máquina de matar. Ahora, de vuelta en el presente, Arthur recuerda esa determinación que tuvo para enfrentarse a monstruos y tomar todo lo que pudiera, pues se concentra en mantener el equilibrio del maná dentro de su cuerpo y en cómo lo utiliza. Poco a poco siente que el ambiente a su alrededor se calma y de repente su cuerpo comienza a brillar, mientras que una oleada de poder lo recorre por completo, potenciando cada parte de él. Se emociona al darse cuenta de que ha logrado dominar aquel poder y corre hacia Sylvia para agradecerle, pero ella se pone tensa al instante, siente algo acercándose y sin decir palabra lo arroja contra unas rocas y lo protege con un escudo mágico. A través de la mente le ordena que no haga ruido y Arthur observa en silencio, conteniendo la respiración, como una bestia muy similar a Sylvia llega a la cueva y le ordena que lo acompañe, pero ella se niega, afirmando que su decisión no ha cambiado, aunque su oponente le advierte que le queda poco tiempo de vida y la ataca sin piedad. Sylvia responde con su magia y su cuerpo comienza a transformarse. Arthur la mira asombrado mientras adopta una apariencia más celestial, con alas desplegándose de su espalda, y lanza una poderosa ráfaga de energía diciendo que tuvo una vida feliz y aunque le hubiera gustado que fuera más larga, no le importa arriesgarlo todo si con esto logra eliminarlo. Sin embargo, su enemigo bloquea el ataque y furioso desata una lluvia de golpes que la obligan a retroceder. Sylvia logra esquivarlos, pero se preocupa al notar que Arthur está observando y aquella distracción le cuesta caro. Recibe un ataque directo que no puede esquivar. En un último recurso activa todo su poder y detiene el tiempo. Arthur queda completamente confundido sin entender qué está pasando, pero Sylvia le pide que se acerque y pregunta si su apariencia ahora hace honor a su nombre. Arthur, con voz temblorosa, pregunta si es una dragona. Ella lo confirma diciéndole que es momento de que vuelva a su hogar y abre un portal, pero además se disculpa por no enviarlo directamente con su familia, aunque confía en que sobrevivirá con todo lo que ha aprendido. Además, le recuerda la promesa que hizo de proteger a sus seres queridos, aunque Arthur nota que Sylvia comienza a sangrar y entra en pánico, pero ella le pide que no se preocupe. Le entrega un huevo junto a una pluma pidiéndole que lo envuelva y que lo cuide muy bien. Luego se acerca y Arthur observa cómo marcas extrañas aparecen en sus brazos. No entiende qué está pasando y Sylvia se debilita cada vez más, por lo que se despide, confesando
confesando que pudo haberlo enviado con su familia desde el principio, pero disfrutó mucho el tiempo que pasaron juntos y espera que viva una gran vida, por lo que nuestro prota rompe a llorar sabiendo que su poder no es suficiente para ayudarla, pero Sylvia le explica que eso ya estaba decidido y que la promesa que hizo no se aplica para ella, aunque nuestro prota entre sollozos le dice que la considera parte de su familia como una abuela por todo lo que le enseñó, así que Sylvia se emociona profundamente al escucharlo y llorando de alegría le pide que se marche, por lo que nuestro prota cruza el portal con aquel huevo en sus brazos mientras piensa en regresar, pero la salida desaparece, el tiempo vuelve a correr y Sylvia recibe el impacto final. Su oponente se burla diciendo que eso no la eliminará y ella lo confirma, por lo que con una última explosión de poder desintegra a la bestia y el lugar estalla con una fuerza descomunal. Mientras dos entidades se despiden, Arthur escucha la voz de Sylvia resonando en su mente, recordándole que nunca olvide su promesa y le dice que este mundo está lleno de dolor y de sufrimiento, pero no debe permitir que esos sentimientos lo corrompan, pues esta es una nueva oportunidad y ella sabe que puede superarlo todo. Así que Arthur aparece llorando en medio del bosque, comprendiendo al fin que Sylvia fue quien lo hizo reencarnar, por lo que se pone de pie decidido a cumplir su promesa y a vivir una vida de la que ella pueda sentirse orgullosa. Después de varios minutos avanzando entre los árboles con el sonido constante de hojas secas crujiendo bajo sus pies y el aire frío rozándole la piel, Arthur escucha un grito a la distancia. No es un sonido cualquiera, ni tampoco es el de un animal, ni el eco del bosque jugando con su mente. Es un grito humano, cargado de miedo y desesperación. Esto le confirma de inmediato que hay más personas cerca. Sin pensarlo demasiado, activa su poder y logra impulsarse hasta lo alto de un árbol cercano, moviéndose con cuidado para no hacer ruido, aunque antes de avanzar se asegura de que el huevo esté bien sujeto y protegido como siempre. Una vez lo comprueba, se acerca al lugar de donde escuchó el grito. Desde la altura logra ver un pequeño grupo de bandidos que rodean un carruaje detenido. En medio de ellos, una niña elfa está sometida con las manos atadas y el rostro lleno de terror. El líder del grupo comenta con descaro que aquella raza es muy codiciada y obtendrá una buena ganancia si la entregan intacta, por lo que les advierte a los demás que no le hagan daño. Al escuchar esto, Arthur siente un golpe directo en el pecho, pues entiende perfectamente a lo que se refieren y sabe que eso mismo pensaban hacer con él y con su madre tiempo atrás. Una ira profunda comienza a crecer desde él y una furia que amenaza con nublar su juicio, pero entonces recuerda las palabras de Sylvia, su voz firme diciéndole que no debe dejar que sus emociones lo dominen, por lo que respira hondo y se obliga a calmarse. Decide no atacar de inmediato y en lugar de esto sigue el carruaje desde la distancia, moviéndose entre los árboles y las sombras, observando cada paso que dan los bandidos y esperando el momento adecuado. De esta manera, el tiempo pasa casi sin que se dé cuenta y el cielo comienza a oscurecer. La noche está por caer cuando los hombres deciden detenerse a descansar. Entonces montan un pequeño campamento improvisado y bajan la guardia, riendo y hablando como si lo que acabaran de hacer fuera algo normal. Pero Arthur piensa que, si sigue así, podrían guiarlo hasta una ciudad cercana, lo cual le convendría. Sin embargo, también sabe que esa misma noche podrían herir a la chica o algo peor. Pero su atención se dirige entonces a los lobos que acompañan al grupo, algo que le resulta extraño, pues no es común que aquellas criaturas obedezcan órdenes humanas. Así que observándolos con más atención, nota los collares alrededor de sus cuellos y entiende que están siendo sometidos por la fuerza, así que decide actuar. Toma unas nueces del suelo y las lanza hacia los lobos, logrando alterarlos, pero los animales comienzan a moverse inquietos, gruñendo y tensando las cadenas. Esto molesta a varios de los bandidos y uno de ellos se acerca para golpearlos y hacer que se calmen, lo que Arthur aprovecha y baja del árbol con toda su potencia física, atacando al bandido por la espalda, eliminándolo antes de que pueda reaccionar, y otro hombre aparece de inmediato alertado por el ruido, pero Arthur saca la daga del primero para acabar también con este. Con el impulso de ese mismo momento, incluso logra atacar un tercer bandido, pero no lo ejecuta, solo lo hiere, aunque aquel hombre grita alertando al resto del grupo. Entonces uno de los bandidos
restante sale del carruaje con expresión de absoluto asombro. Jamás esperó encontrarse con un niño y menos con uno capaz de usar magia. En su voz se nota que empieza a entender que Arthur puede valer mucho más de lo que imaginaron, pero nuestro prota por su parte es consciente de su debilidad física. Su cuerpo aún es el de un niño y no puede sostener una pelea prolongada. Entonces observa cómo aquel hombre activa su poder mágico y cuando este ataca, Arthur intenta darle una patada, pero el bandido la esquiva con facilidad y nuestro prota arroja su daga mientras que aquel hombre la atrapa en el aire sin esfuerzo. Luego contraataca y con una fuerte patada lo lanza al suelo. Arthur queda sin aliento con el dolor recorriéndole el cuerpo mientras que el bandido se le acerca y le dice que es un chico bastante talentoso pero debe rendirse. Además promete que no le hará daño porque vivo vale una fortuna, pero nuestro prota apretando los dientes activa su poder una vez más y logra quemarle una de las piernas. El hombre grita lleno de odio y le dice que ya no le perdonará la vida, pero mientras habla describiendo todo lo que piensa hacerle, Arthur aprovecha un instante para hacer girar la daga que había arrojado antes y la lanza con precisión, clavándosela en la frente y aquel hombre cae sin vida al instante. El último bandido cae de rodillas suplicando piedad, prometiendo que no volverá a hacer algo así, pero Arthur lo mira fijamente y niega con la cabeza. Sabe que ellos no tuvieron compasión con la chica, así que termina con él sin dudarlo. Cuando todo acaba, nuestro prota se acerca con la elfa y al verla de cerca siente una extraña sensación que no sabe cómo describir, algo cálido y confuso a la vez, por lo que le habla con suavidad diciéndole que está a salvo ya que nadie más va a hacerle daño, aunque antes de irse decide cubrir los cuerpos de los bandidos pues no quiere que ella vea algo tan horrible. Parece irónico pensar en esto porque él también es un niño, pero esta es la primera vez que está con alguien de su misma edad, así que toma algunas cosas útiles de los bandidos y se dispone a marcharse, pero la elfa lo sujeta del brazo y le pide que no la deje sola. Eso lo sorprende y pregunta si acaso los elfos no son aliados del bosque. Ella asiente, pero le explica que los mayores siempre le advierten sobre los peligros de la noche, sobre monstruos que son capaces de devorar niños, pues cuenta que se perdió mientras buscaba insectos y que solo sabe que deben ir en dirección contraria a la que llevaba el carruaje. Esto no le agrada a Arthur, pues quiere llegar a un asentamiento humano cuanto antes. También le sorprende la inocencia de la chica, pero recuerda su vida pasada y sabe que no puede dejarla sola. Además, escucha a los lobos a lo lejos y piensa que debería acabar con ellos antes de que se vuelvan una amenaza. Sin embargo, la elfa responde que deben liberarlos, ya que no merecen sufrir. Además, explica que no los atacarán, pues solo guardan resentimiento hacia los bandidos que los obligaron a trabajar y no contra ellos, por lo que nuestro prota queda asombrado cuando los lobos se marchan tranquilamente al ser liberados, por lo que finalmente decide acompañar a aquella chica hasta su hogar. De esa manera caminan durante bastantes horas hasta que se hace de día y Arthur decide hacer una parada para preparar algo de comer, aunque no espera que esté muy bueno, pero le dice a Tessia que debe comerlo todo, ya que seguramente les espera un camino bastante largo, aunque se da cuenta que está actuando de la misma manera en la que Sylvia actuó hacia él, pero además prueba la comida y nota su sabor simple, aunque nunca le ha importado demasiado el gusto. Siempre ha visto la comida como algo necesario solo para obtener nutrientes y nada más, mientras que Tessia en cambio se queja de no tener dulces, pero cuando retoman el viaje ella le habla sobre el territorio de los elfos, le cuenta que pasan mucho tiempo con sus cuidadores y con su abuelo, ya que sus padres están muy ocupados, y Arthur observa cómo en el camino ella juega con pequeños seres que emanan luz incluso a plena luz del día. A través de sus historias entiende que en su hogar no existe algo como una academia formal. También nota que uno de los lobos del carruaje los ha estado siguiendo desde la distancia, por lo que cuando deciden acampar, Arthur le pide a Tessia que descanse, asegurándole que él vigilará los alrededores, por lo que aprovecha ese momento para revisar el regalo que Sylvia le entregó, aunque todavía no sabe qué es ni cómo usarlo, pero la chica pregunta si no quiere dormir y tras escuchar varias excusas, Arthur entiende que ella le teme a la oscuridad y no quiere quedarse sola, por lo que al final accede y entra en la tienda quedándose cerca de la entrada para poder vigilar. Además, conversan un poco sobre el reino humano y algunas de las costumbres como tener varias esposas, algo que según el abuelo de Tessia los hace bastante promiscuos, pero la chica se queda dormida en cuestión de segundos y Arthur vigila un rato más antes de caer rendido.
Al siguiente día continúan con el viaje y Arthur nota que Tessia parece haber olvidado por completo a los bandidos, ya que confía mucho más en él. Esto no le agrada del todo porque siente que se están tardando demasiado y quiere reunirse con su familia cuanto antes. En medio del camino, un dolor repentino atraviesa su cuerpo. Es intenso, profundo, como si naciera desde su núcleo mágico. Tessia se asusta y corre a buscar hierbas medicinales, mientras que Arthur observa cómo el lobo que los ha seguido se acerca más, y eso lo preocupa porque en este estado ya no puede luchar, y Tessia regresa con algo mientras que Arthur le pide que se mantenga alejada, pero el lobo, en lugar de atacar, deja en el suelo un animal que ha cazado y luego se marcha, por lo que Tessia queda sorprendida, pues parece que el lobo les está devolviendo el favor por haberlo liberado, aunque nuestro prota queda mucho más impactado. De esta manera continúan avanzando cuando nuestro prota se siente un poco mejor, aunque el dolor sigue allí punzante. Esa misma noche comen la carne del animal, disfrutándola con alegría porque es suave y deliciosa. Tessia le dice que no encontró hierbas medicinales, pero sí unos hongos que todas las mujeres de su aldea comen, por lo que se los da a probar, y esto resulta ser una muy mala idea. Arthur termina débil y sin fuerzas, por lo que se duerme sin poder evitarlo mientras Tessia le hablaba, aunque ella lo deja descansar, y al siguiente día retoman el viaje, pero el dolor en el pecho de Arthur no desaparece y cada vez le preocupa más. Sabe que están cerca del hogar de Tessia y ella le pregunta si pueden hablarse de manera más cercana porque lo considera su amigo. Solo toma por sorpresa, pues en su vida anterior nunca tuvo un amigo y ella es la primera. Además, Tessia señala una grieta cercana, la cual es la entrada al territorio élfico, y le extiende la mano para que entren juntos al portal. Unos segundos después, cuando aparecen al otro lado, Arthur se siente cada vez más débil. Un grupo de elfos llega de inmediato tras el uso del portal y someten a Arthur sin darle oportunidad de reaccionar. Él intenta hablar con Tessia, pero se queda helado al ver que la expresión de la chica ha cambiado por completo. En ese instante, mientras los elfos los someten por la fuerza y Arthur escucha cómo lo insultan sin ningún tipo de reparo, intenta buscar con su mirada a Tessia y pedirle ayuda. Sin embargo, ella no parece reaccionar. Su expresión es extraña, distante, muy distinta a la chica que caminó con él por el bosque y que hace apenas unos minutos le había dicho que podían ser más cercanos. Aquel recuerdo golpea su mente con fuerza, trayéndole ecos de su vida anterior, cuando palabras similares solían pronunciarse justo antes de una traición. En ese momento decide ignorarlo, convencido de que no es justo juzgarla solo por esto, pero cuando los elfos alzan sus armas y parece que están a punto de ejecutarlo, Tessia finalmente grita desesperada ordenándoles que se detengan. Les dice que no pueden hacerlo pues Arthur les salvó la vida. Aún así, los guardias se niegan a aceptarlos, ya que para ellos un humano no puede ser más que escoria, alguien incapaz de actuar con justicia o nobleza, por lo que una voz imponente resuena en el lugar, tan fuerte y autoritaria que todos se quedan en silencio. La orden es clara, deben liberar a aquel humano de inmediato. Arthur apenas puede creer lo que ve cuando un anciano aparece en medio de un portal como si hubiera atravesado el aire mismo. Su sola presencia hace que todos los demás elfos retrocedan con respeto, incluso con temor, mientras que Tessia corre hacia él y lo saluda con alegría llamándolo su abuelo. El anciano entonces se presenta como Virion, el antiguo gobernador de Elenoir, mientras que mira a Arthur con atención y le agradece personalmente por haber salvado la vida de su nieta, agregando que todo el pueblo debería estar agradecido, ya que gracias a él la princesa ha regresado con vida. Esa última palabra deja a Arthur completamente impactado. No tenía idea de que Tessia fuera la princesa. Virion, al notar su sorpresa, le pregunta a su nieta si no se lo había dicho, pero ella lo niega con la cabeza, algo avergonzada, mientras que Arthur repasa mentalmente cada momento que pasó con ella y no encuentra nada que la relacionara con la realeza. Poco después aparecen los padres de Tessia y ella corre hacia ellos con una sonrisa llena de emoción. Sus padres la abrazan con alivio, claramente tranquilos de tenerla de vuelta, mientras que Alduin, su padre, al notar la presencia de Arthur, pregunta a los guardias por qué no lo han capturado, pero Virion responde de inmediato que él dio la orden de liberarlo porque, sin importar
demostrar que ese humano es el responsable de que su hija regresara con vida y no mereció un maltrato. Tessia también lo confirma, diciendo con más firmeza que Arthur le salvó la vida y que debe ser aceptado como un invitado en el castillo. Sus padres se sorprenden, pero Tessia los mira con una expresión tan decidida que no deja espacio para una negativa. Finalmente terminan aceptando y Virion le dice a Arthur que más tarde hablarán con más calma, algo que lo asombra, sobre todo por el enorme poder que siente emanar de aquel anciano. Sin darle mucho tiempo para pensar, Tessia lo toma de la mano y se lo lleva a conocer su hogar, prometiéndole que podrá probar todos los dulces que tanto le gustan. Y nuestro prota observa a su alrededor con mucha atención, pues la arquitectura del lugar lo deja impactado, ya que es muy distinta a cualquier ciudad humana que haya visto. Aún así no puede ignorar las miradas juzgadores de muchos elfos, confirmando que la relación entre los humanos y los elfos está marcada por conflictos del pasado, aunque nunca pensó que sentiría este rechazo tan cerca. Además, sigue preguntándose por qué Tessia cambió de actitud apenas llegaron a este lugar y el dolor en su pecho sigue allí, recordándole que no debe bajar la guardia. Tras unos minutos de caminata llegan al castillo y Tessia presenta a Arthur ante los sirvientes, asegurando que es un buen humano y que no deben temerle, mientras que nuestro prota, al ver nuevamente que llegan los padres de Tessia, supone que tendrá que explicarles todo lo sucedido. En cuestión de segundos se reúnen en el comedor. Arthur duda un poco si es correcto que Tessia esté presente durante la conversación, pero ella insiste en quedarse, incluso ordena que traigan algo para merendar y Arthur se siente un poco incómodo por todas las atenciones que recibe tan de repente, pero Alduin le pide que explique todo desde el principio, recordándole que se encuentra frente al rey y la reina de este lugar, además de la princesa y Virion, el antiguo rey, por lo que nuestro prota se inclina con respeto y se presenta como el hijo de una familia humilde de un pequeño pueblo humano, alguien que jamás había imaginado estar frente a los soberanos de la nación élfica, agradeciendo el recibimiento y comienza a relatar lo ocurrido desde que se separó de sus padres por culpa de los bandidos, omitiendo algunos detalles, y cuando explica cómo conoció a Tessia, Alduin golpea la mesa con fuerza, lleno de ira al saber que unos esclavistas humanos se atrevieron a hacerle algo así a su hija, pero nuestro prota intenta disculparse, mientras que Virion interviene y le pregunta qué pudo hacer un simple niño para salvar a su nieta, insinuando que quizás intentó negociar, pero nuestro prota lo niega, explica que tuvo que encargarse de estos criminales y que pagaron con sus vidas, revelando que es un hechicero. El rey no parece convencido y algunos guardias se alteran acusándolo de mentir y de haber engañado a la princesa para infiltrarse en su reino, pero Virion ordena silencio de inmediato y Tessia confirma todo, diciendo que fue raptada por humanos que hablaban de venderla y que luego vio sus cuerpos sin vida en el suelo. La reina abraza a su hija para consolarla y el rey finalmente acepta la versión de Arthur. Entonces nuestro prota aprovecha para hacer una petición, explica que terminó en tierras élficas porque se separó de sus padres y que lo único que desea es volver con su familia. Alduin pregunta si espera que lo ayuden a regresar a Sapin como recompensa, diciendo que no es una opción sencilla después de ver toda la crueldad humana, y Arthur responde con calma que entiende su postura y que no espera que se rebajen al nivel de aquellos criminales. Precisamente por su sentido ético espera de su ayuda. Tessia mira fijamente a su padre, dejando en claro que Arthur se lo merece, y Alduin confiesa que el portal hacia Sapin está cerrado y solo se abre durante los consejos de las razas, los cuales ocurren cada 7 años y el próximo será en 5 años, aunque no pueden tener tanto tiempo un humano en su reino, por lo que promete asignar guardias para escoltarlo de regreso a casa, lo que nuestro prota agradece, pues tampoco desea quedarse tanto tiempo allí. En este momento el dolor en su pecho regresa con fuerza, así que trata de disimularlo, pero Virion lo nota. Horas después, nuestro prota se da un baño intentando relajarse, aunque el dolor en su pecho no deja de aumentar. No entiende qué es lo que le está pasando e incluso intenta hablar con Sylvia en su mente, preguntándole qué es lo que ocurre. Así que sale un momento para respirar el aire del lugar, el cual logra tranquilizarlo un poco. La noche también ayuda a disminuir el dolor y desde la distancia observa a Tessia disfrutando con sus padres, riendo y hablando animadamente. Aquella escena hace que Arthur extrañe aún más
supuesta calidez de los suyos. Se pregunta si lo recibirán igual cuando regresen y si lo extrañan o si al menos han pensado en él. Con estos pensamientos decide caminar un poco y al rato Tessia corre hacia él, preguntándole qué sucede al notar su expresión triste. Arthur le dice que no quería interrumpir su momento familiar, pero ella le responde que él también tendrá su momento cuando regrese con su familia, lo que nuestro prota niega, confesando que no sabe cómo lo recibirán, pues siente que todo fue su culpa y aún se reprocha por no haber tenido la fuerza para protegerlos, pero Tessia lo reprende con firmeza diciéndole que no debe dudar, pues incluso a ella le entristece saber que se irá. En ese instante unas luces iluminan todo el lugar creando un paisaje deslumbrante. Arthur queda sorprendido y por un segundo la imagen de sus padres sonriendo cruza su mente. Se recrimina por haber dudado tanto y recuerda la expresión de Tessia, aunque piensa que quizás solo fue su imaginación, parte de la lucha interna que está librando, por lo que se disculpa con ella y la acompaña a observar las luces. De pronto algo los ataca. Arthur bloquea el impacto y se lanza de inmediato hacia el lugar de donde provino el disparo, sorprendiéndose al ver a Virion, quien lo saluda tranquilamente y nuestro prota le reclama diciéndole que pudo haber lastimado a Tessia, pero el anciano le explica que solo fue una ilusión mágica, una prueba, ya que quería comprobar si reaccionaría por reflejo para proteger a la princesa. Con esto confirma que él realmente la salvó y Tessia llega molesta reclamándole a su abuelo que no debe molestarlo, ya que todo lo que dijo es cierto. Virion lo niega asegurando que no vino a molestarlo. Además aleja a su nieta y le entrega a Arthur una espada de madera diciéndole que quiere comprobar su nivel. Nuestro prota acepta el reto y se lanza el ataque, por lo que al instante comprende que aquel anciano es increíblemente fuerte y rápido, así que usa todo su conocimiento de combate y su velocidad para intentar alcanzarlo, esquivando al mismo tiempo los contraataques, pero cuando su espada se rompe, Arthur la arroja para evitar que una esquirla lastime a Tessia. Luego se abalanza usando su poder mágico de fuego intentando causar daño, pero al ver la mirada de Virion entiende que no lo logrará. Aquel anciano tiene la ferocidad de un verdadero guerrero. Aún así, nuestro prota consigue golpearlo en la frente y ambos quedan a varios metros de distancia. Tessia pellizca a su abuelo pidiéndole que no se aproveche más, mientras que el anciano responde que no se aprovechó pues tuvo que luchar en serio, pero nuestro prota le pide que no sea tan molesto y Virion, bastante serio, le pregunta si aceptaría ser su aprendiz, pues ve un gran potencial en él y no es una oferta que le haga cualquiera. Arthur responde que primero quiere avisar a sus padres que está bien, por lo que Virion dice que hay formas de hacerlo. En ese momento el dolor en el pecho de Arthur regresa con una intensidad insoportable, así que cae de rodillas mientras que Virion se acerca y le dice que debe convertirse en su aprendiz, porque si no lo hace, la voluntad de la bestia que heredó terminará quitándole la vida. Esa noche, Arthur tiene un sueño inquietante, uno que siente demasiado real para ser solo producto de su imaginación. En el sueño, el dolor que ha estado sintiendo en el pecho vuelve con una intensidad abrumadora, como si algo estuviera presionando desde dentro buscando salir. Siente que su respiración se vuelve pesada y que cada latido de su corazón retumba en su cabeza. De pronto, desde su pecho emerge una sombra oscura, una forma indefinida que parece mirarlo con desprecio y amenaza. Arthur se queda paralizado preguntándose si esa figura es una representación de su vida pasada y de todos los errores que cometió o simplemente es la manifestación de su ansiedad y de sus miedos acumulados, así que intenta hablar pero no le salen las palabras. Justo cuando la sombra parece acercarse más, es despertado bruscamente por Tessia, quien lo sacude con insistencia. Ella le dice que su abuelo lo está esperando y Arthur, todavía aturdido por el sueño, le pide que no sea tan intensa, pero Tessia se molesta al instante cuando él la llama princesa y le pide que deje de llamarla así, ordenándole que se prepare de inmediato, pues su abuelo no tiene mucha paciencia y no quiere hacerlo esperar. Unos minutos después, cuando salen del castillo, Arthur escucha como el rey y la reina le ruegan a Virion que no siga con su plan, diciéndole que aquel humano no pertenece a su raza y que no pueden permitir que se quede en sus tierras como si nada. Tessia no tarda en intervenir, reclamando
reclamándoles a sus padres que es injusto tratarlo de esta manera después de todo lo que hizo por ella. Les recuerda que Arthur le salvó la vida y que juzgarlo solo por ser humano los hace ver igual de cerrados que aquellos a quienes critican. La discusión sube de tono hasta que Vidion alza la voz y les ordena que dejen de discutir, diciendo que aquel chico le causa mucha intriga y que tomará una decisión por su cuenta. Luego mira a Arthur y a Tessia ordenándoles que suban al carruaje. Sin más explicaciones inician el viaje y pasan algunos minutos en silencio hasta que Arthur no puede contener su curiosidad y pregunta a dónde se dirigen. Vidion se sorprende cuando Arthur lo llama abuelo, mientras que nuestro prota, un poco incómodo, confiesa que todo dependerá de qué es lo que haga y que le demuestre que puede seguir llamándolo así, pero Vidion no se ofende, sino que al contrario sonríe levemente. Justo cuando Tessia se queda dormida y el anciano aprovecha para hablar con Arthur, confesándole que Tessia siempre ha estado muy aislada por ser la única heredera al trono. Esto ha provocado que no tenga muchos amigos verdaderos y los pocos que se le acercan es por interés. Por esto le alegra tanto verla sonreír de esta manera cuando está junto a él, así que le agradece sinceramente por devolverle aquel brillo que había perdido. Nuestro prota se queda sorprendido, pues nota la honestidad en el rostro de Vidion y entiende que puede confiar en él de verdad. Al poco tiempo llegan a su destino. Al bajar del carruaje, Arthur se pregunta quién será ese supuesto amigo de Vidion y el anciano se acerca a una casa golpeando la puerta con fuerza. A los pocos segundos, una voz femenina responde desde dentro gritándole que no sea tan escandaloso. La puerta se abre y aparece una anciana de aspecto peculiar. Vidion la presenta como Rhynia, una hechicera que tiene poderes mágicos únicos. Arthur siente de inmediato que su magia es distinta o un poco similar a la de su madre. Así que entran en la casa y él observa la enorme cantidad de libros, frascos extraños y objetos mágicos repartidos por todas partes. No entiende cómo ella puede ayudarlo a contactar con sus padres y Rhynia le pide que se siente, confesándole que es una vidente. Además dice que le resulta un poco extraño no ver algunas cosas dentro de él, pero ya sabe que no ha venido por una visión de su futuro ni por consejos, sino que busca una forma de comunicarse con sus padres. Arthur lo confirma y Rhynia coloca un recipiente con agua frente a él pidiéndole que se concentre. Además debe recordar muy bien el rostro de sus padres y mientras ella usa su magia, Arthur recuerda con claridad a sus padres, los rasgos suaves de su madre, su amabilidad y junto a la firmeza de su padre con la capacidad de liderazgo. La imagen cambia y los ve sentados a la mesa comiendo. Rey comenta que ese estofado es el favorito de Arthur y Alice lo confirma, diciendo que justamente hoy es su cumpleaños. Aquella imagen lo golpea con fuerza, llevándolo al día en que fueron atacados. Recuerda la desesperación de su madre intentando ir tras él y cómo los demás la detuvieron. Rey se culpa por lo que le sucedió a Arthur, diciendo que falló como padre, mientras que sus compañeros tuvieron que hacerle entrar en razón. Luego de pensarlo bastante, decidieron seguir con el viaje y se separaron del grupo esperando a su próximo hijo. Aún así, Rey sigue lamentándose, recordando que le pidió a Arthur que protegiera a su madre, mientras que Alice por su parte siente que ella debió hacer más por su hijo. En este momento nuestro prota les habla. Sus padres se sobresaltan al escuchar su voz y Arthur les explica que sigue vivo y que se encuentra en el continente de los elfos, pero hay algo en su cuerpo que no le permite volver pronto. Además promete que cuando se encuentre mejor regresará a verlos, pues desea abrazarlos una vez más. Sus padres se emocionan profundamente y se abrazan, llorando al saber que su hijo sigue con vida, pero Arthur les pide que no se culpen más, pues hizo todo lo posible para proteger a su madre y él también llora, aliviado al saber que están bien, así que promete a sí mismo que nunca volverá a hacerlos sufrir de esta manera. Terminar, mira a Vidion con determinación, confirmando que aceptará ser su aprendiz. De regreso en el castillo, Tessia reclama a sus padres que no entiende por qué siguen juzgando a Arthur cuando ya les explicó varias veces que les salvó la vida. Les dice que si lo expulsan serán vistos como unos desagradecidos y Vidion entiende sus preocupaciones, por lo que promete que Arthur estará bajo su tutela, que él se hará responsable de cualquier problema que pueda surgir y pide que le avise al pueblo que Arthur será su aprendiz. Tras pensarlo un momento, el rey termina aceptando y más tarde se reúne con Arthur
Arthur y se disculpa por su actitud anterior, confesando que se ha vuelto algo testarudo con los años, y Arthur se sorprende por aquel cambio, pero entiende que Tessia y Virion lograron hacerlo recapacitar, así que acepta su disculpa sin rencor, mientras que Tessia por su parte le dice que deben salir a jugar porque ahora ya lo aceptaron como parte del reino. Poco después caminan por las calles de la ciudad y Arthur sigue asombrado por la vista del reino élfico. Nunca antes había visto cómo viven los elfos y estar allí le parece casi real. Sin embargo, en el camino tropieza con un chico que lo mira con desprecio y le reclama que lo ha contaminado con sus gérmenes humanos. Además, le recomienda que se marche, diciendo que aunque el antiguo rey haya decidido aceptarlo, muchos elfos aún lo consideran una escoria. Arthur no se sorprende, ya que estaba preparado para este tipo de rechazos, mientras que el chico se presenta como Faye y con tono altivo le pide a la princesa que le permita escoltarla para honrar a su familia, pero nuestro prota, al ver su actitud, empieza a idear una forma de burlarse. Le sorprende pensar así y se da cuenta de que probablemente esté aprendiendo bastante de Tessia, por lo que se burla del nombre y apellido de Faye de forma intencional, logrando molestarlo bastante. Tessia también se ríe divertida por el comentario y Arthur se despide con sarcasmo, haciendo una venia exagerada. Esto enfurece más a Faye, quien arroja un pañuelo al suelo y lo reta a un duelo. Tessia le reclama que piense en las consecuencias, pues está retando a un aprendiz de Virion, pero Faye responde que su padre le enseñó a no tolerar insultos y espera que Arthur acepte por respeto al honor de su maestro. Nuestro prota mira a su alrededor y se sorprende al notar que en este reino un duelo no es algo tan grave, ya que todos observan expectantes y finalmente aceptan. Faye pide a Tessia que sea la testigo principal, por lo que ella se aleja y da la señal para iniciar, así que Faye se lanza al ataque, pero Arthur lo recibe con un golpe directo. El chico cae al suelo derrotado, mientras que Arthur se sorprende de lo débil que resultó, pero Tessia sabía que esto pasaría y por eso quiso evitarlo, así que toma a Arthur del brazo y continúan su recorrido. Arthur empieza a sentirse cada vez más feliz a su lado. La sonrisa de Tessia le transmite un calor familiar y ella lo ayuda a adaptarse al reino, evitando que otros lo traten de manera injusta, y tras varias horas observan la ciudad desde lo alto. Tessia nota que Arthur todavía está pensativo y él recuerda la advertencia de Virion: el entrenamiento no será fácil, ya que puede compararse como nadar en brea hirviendo, pero aún así nuestro prota aceptó el desafío y Virion le avisa que si logra superarlo la recompensa será inmensa, así que Arthur le explica a Tessia que está emocionado, pues ha pasado por muchas cosas para llegar hasta allí y que todo lo que lo ayude a mejorar lo aceptará sin dudas, así que Tessia, emocionada, lo anima y le promete que estará a su lado para apoyarlo. Al siguiente día comienzan con el entrenamiento. Arthur sabe que no puede rendirse bajo ninguna circunstancia, aún tiene muchas cosas por descubrir y muchas metas que alcanzar, así que sin darse cuenta el tiempo pasa volando y 3 años transcurren rápidamente. Una mañana Arthur es despertado por Tessia, quien usa magia para sacarlo de la cama, diciéndole que ya se les hace tarde.